Bueno, acabamos de escuchar Victimized de Chaos UK. Em, Puse Chaos UK porque, bueno, pues voy a seguir un poco en la línea todavía como del hardcore británico y del anarcopunk para desembocar después en los, digamos, los ejemplos musicales que se están dando hoy en día de pronto relativos a las dos escenas, porque siento que en este momento hay un punto como de confluencia que se está como desarrollando y que incluso muchas bandas también de acá de Bogotá están acogiendo. Pero bueno, también hay algo que se debe mencionar y es que el hardcore estadounidense tenía motores como móviles e impulsos muy fuertes y valiosos también en cuanto por ejemplo a los temas relativos al veganismo, a el desarrollo de su escena, porque digamos que en parte la escena de hardcore de los ochentas y la que iba llegando hacia los noventas pues estaba también abriendo espacios nuevos para expresiones juveniles muy particulares y que de pronto podrían ser consideradas también como alternativas como de vida, pero que de todas formas en algún punto fueron espacios cooptados por, digamos, por lo que ya les dije que era como una especie como de referencias muy fuertes a la intimidad y como a la superación personal, que en parte tuvo como un desarrollo un poco dañino, no sé. Eh, pero, de todas formas, eh, digamos que, bueno, y a pesar de que eran, por ejemplo, también procesos culturales y fenómenos sociales muy complejos, eh, no se estaban de todas formas del todo cuestionando cosas muy elementales e inmediatas, como por ejemplo la ausencia de la representación femenina en los espacios de desenvolvimiento y de desarrollo de la escena. Y entonces mientras ese hardcore estadounidense seguía también como en su desarrollo y en la exploración hacia nuevos sonidos, eh, que también es algo muy valioso porque pues permitió que muchas personas dentro del hardcore se acercaran a otro tipo de, digamos, de espacios que estaban muy por fuera del hardcore y que también tenían como implicaciones artísticas o musicales como muy buenas en función de que permitía el surgimiento de bandas nuevas con, digamos, con intenciones ambiciosas y con posibilidades muy amplias, por decirlo de alguna forma. Eh, Mientras ocurría eso, la escena del punk británica se estaba encontrando, digamos que estaba como en silencio, como llevando a cabo la activación de centros sociales, de centros culturales. Obviamente hablo escena de punk británica, pero es una escena que ya no estaba solamente recogida en Gran Bretaña, sino que estaba movilizándose mucho por Europa y también había obviamente resquicios en Estados Unidos, resquicios en, no sé, en el sureste asiático también, en Sudamérica, con bandas por ejemplo como Autonomía, que es una banda de Perú, no sé si la han escuchado, pero mm, vamos de pronto más adelante a tocar en otro episodio, en otro episodio vamos a hablar sobre el narcopunk y entre eso estaremos hablando de Autonomía. Eh, y mientras entonces estaba ocurriendo esto, se estaba también gestando como una especie como de mundo alterno en cuanto a que se posibilitaban nuevas formas de relaciones comerciales y económicas eh, alejadas de las relaciones mercantiles tradicionales, ¿sí? Como por ejemplo los sellos independientes impulsando la producción musical de bandas también independientes y autónomas, eh, todo este tipo de cosas que estaban o que están en este momento muy por fuera de las dinámicas de la industria musical actual. Eh, Obviamente esto también se vio muy influenciado por el impulso que tomaron en cierto momento las bandas de anarcopunk, de las cuales vamos a escuchar ahora una muy icónica que se llamó Conflict, que tuvo también una persona integrante de Crash, que fue como la primera banda la banda de anarcopunk por excelencia, por decirlo así. Eh, y después de Conflict vamos a escuchar a Rudimentary Penny, que tiene unos sonidos
eh, también muy, bueno, muy crudos en cuanto a que son muy cercanos al hardcore de esa época. Bueno, acaba de sonar Defined by Age de Rudimentary Penny. Em, Tampoco, digamos que mi intención en este momento es como hacer generalidades porque también estoy hablando como de una escena muy particular de hardcore que estaba gestando en Estados Unidos o que se había gestado en Estados Unidos. Em, pero había muchas escenas también y de hecho había muchas que estaban en consonancia con, en parte con las ideas como más radicales que se habían gestado en el anarcopunk en los años 80 en Gran Bretaña. Obviamente había una escena muy grande y muy fuerte de hardcore político y de hardcore anarquista que eh, tenía su base en Estados Unidos, que tenía, digamos, habían incluso construido, impulsado en la publicación de periódicos, de propaganda, publicaciones, editoriales,
fanzines independientes, em, sellos independientes también, que estuvieran como muy relacionados a todos muy interconectados con todos. Había bandas como por ejemplo Catarsis, Requiem, The Spectacle y otras bandas como que ahorita vamos de pronto de hecho a escuchar a una que se llama Tragedy, que estaban como llevando como el sonido del hardcore también un poco eh, como en cuanto a un mejoramiento hacia el, o muy de pronto acercándose un poco más como hacia el metal, pero que estaban, que habían de pronto acogido ideas como mucho más amplias eh, que las que se estaban viendo en, por ejemplo, la escena de Boston, Massachusetts de los años de la década de los 2000. Eh, Siento que en parte este tipo de hardcore llega a desaparecer o desaparece porque se encuentra también con este tipo de problemáticas de las cuales ya les he hablado, como por ejemplo la ausencia de representación femenina en los espacios de desenvolvimiento de la escena. Y a partir de eso se empiezan a gestar muchas bandas ya en esta década que están protagonizadas también por chicas, protagonizadas por personas de color, pues personas de color como les llaman ellos. Y eso lleva también como a una diversificación de los espacios y a una confluencia y una conversión con eh, las bandas de hardcore británicas que también se estaban o se han venido gestando desde ya hace muchísimo tiempo, pero que tienen representantes en este momento, representantes actuales, por decirlo de alguna forma. Em, Vamos entonces con Tragedy y continuamos con nuestra charla.